Moedim, las fiestas del Eterno. Bendecimos a todos los hermanos que están escuchando a través de YouTube, Facebook y a través de los audios que estamos compartiendo. A los hermanos que quedaron en casa en esta tarde, pues que el Eterno les bendiga poderosamente. Y estamos en el seminario, estamos dando el tema sobre los Moedim. Moedim dijimos que eran los tiempos establecidos que el Eterno estableció para reunirnos con Él, con fiestas, lo que se conocen como las fiestas del Eterno. Amén. Hemos estado hablando ya, hoy tratamos de concluir este tema de los panes sin levadura. En hebreo se dice hamatzot, panes sin levadura. Estuvimos viendo todo lo que es el significado de panes sin levadura. Estuvimos viendo el proceso de la masa. Amén. Y dijimos que esta es la primera fiesta como tal, la primera fiesta anual que el Eterno instituyó. Dijimos que panes sin levadura es una fiesta que se celebra el 15 de Abib, amén, que para nuestro calendario viene siendo entre marzo y abril. Dijimos también que viene alguien acá. Dijimos también que se come panes sin levadura por 7 días, amén. Entonces desde el 15 de Abib hasta el 21 de Abib, y desde el primer día se debe quitar la levadura de la casa. Estuvimos hablando que la levadura representa lo que es el pecado, lo que es todo lo que al Eterno no le agrada que nosotros tengamos como tal. Buenas tardes, tome asiento, caballero. Bienvenido. Amén. Entonces hablamos también que la levadura representa la doctrina de los hombres, las malas enseñanzas que el hombre ha dado. Amén. Dijimos que el pan de vida es representado en la palabra de Dios como tal. También representa al Mesías que desciende del cielo. Amén. Y dijimos que añadirle a la palabra de Dios es añadirle levadura. Amén. Así es. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí dimos todas las que son las citas bíblicas que estuvimos hablando sobre ello. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando lo que es el orgullo de pecar. Estuvimos hablando de quién fue el primer orgulloso, ¿verdad? Dijimos que ese primer orgulloso era Lucifer. Amén. Al que se conoce hoy en día como Hasatán, el adversario. Amén. Entonces, bien, en eso nos quedamos la semana pasada, la esencia del pecado, ¿verdad? Que la esencia del pecado es quebrantar la ley de Dios. Amén. Según lo que estuvimos viendo en la Escritura, en Primera de Juan. Amén. El primer orgulloso dijimos que fue Satanás. Amén. Dijimos también que Dios odia el pecado y también al pecador como tal. Amén. Y por eso tenemos que arrepentirnos para que seamos amados por el Eterno. Amén. Bien. Dijimos que el pecado que entró al hombre fue su deseo de pecar. Amén. Dijimos que Adán y Eva pecaron no por ignorantes, porque ellos conocían, porque cuando vemos la conversación que entabla Eva con la serpiente, y la serpiente le dice con que Dios les dijo que no coman de este árbol o de los árboles del huerto, y ella le dijo, no, de los árboles del huerto podemos comer, mas de este árbol que está en medio del huerto, el Eterno dijo, no comerán de él. Entonces significa que Eva no es que no conociera la verdad, ella conocía la verdad. Y entonces dijimos que el pecado es una cuestión de decisión. Nadie peca por engaño. El que peca, peca porque quiere pecar. Amén. Bien, entonces vamos a estar hablando en esta
preciosa hora sobre las diferentes levaduras, identificando, reconociendo la levadura en nuestras vidas. Amén. La Escritura dice que podemos reconocer 5 tipos de levadura. Entonces, para los que están tomando nota, 5 tipos de levadura. Vamos a verlos. Entonces ponga como subtítulos, la Escritura dice que podemos reconocer 5 tipos de levadura. Número 1, la Escritura nos habla de la levadura física. Amén. La levadura de alimentos y la suciedad que literalmente pudiéramos encontrar en la casa, que podemos sacar para mantener nuestro hogar limpio y nuestra vida en orden, según lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos del 17 al 19. Amén. Que la orden era que antes de llegar la fecha de los panes sin levadura, no puede haber levadura dentro de la casa. Dijimos que eso tipifica el pecado. Amén. También entonces es importante sacar la levadura, porque el Eterno nos deja cosas que son fáciles de hacer. Realmente la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, sus mandamientos, si nosotros le ponemos cuidado, sus mandamientos realmente sí los podemos llevar nosotros. La gente a veces se le hace inmundo o se le hace muy pesado decir, pero ¿quién puede guardar los mandamientos? Cuando el mismo Señor está diciendo que sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, que son fáciles. Por eso Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Por qué? Porque los mandamientos los cumplimos no para ser salvos. El mandamiento no salva a nadie. Cumplimos mandamientos por amor. Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de panes sin levadura, se nos insta a sacar la levadura de nuestra casa. Empezando por la suciedad. Limpie cajones, que si tiene cosas que ya no sirven y que están ahí, mire qué tremendo, porque esto es importante. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la costumbre de ir guardando y guardando y guardando y guardando, y cuando tenemos en la casa es un completo basurero de cosas que no sirven? Nos encontramos pedazos de lavadoras, pedazos de licuadoras, pedazos de una cosa, cosas inservibles que están ahí, que creemos que en algún momento van a servir, pero nunca van a servir porque están encajonadas allí. Entonces es importante limpiar. De hecho hay un programa en la tele se llama Acumuladores, no sé qué. Gente que usted lo ve, guardan periódicos, guardan libros viejos que nunca leen, y eso se llena de basura. La casa, la habitación, es reflejo de lo que nosotros somos por dentro. Por eso el Señor manda limpiar la casa. Por eso también usa la parábola de la moneda perdida. ¿La han leído? De la moneda perdida, ¿verdad? Que a una mujer se le perdió un dracma, una moneda, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mujer? Encendió la luz. ¿Qué representa la luz? Su palabra representa la luz. ¿Qué más representa la luz? El Mesías es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. ¿Qué hizo la mujer que perdió el dracma? Encendió la luz. ¿Qué más hizo? Barrió la casa. Limpió la casa. Para poder encontrar la moneda perdida. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que barrerlas de nuestras vidas para poder encontrar lo que hemos perdido. Nuestra relación, nuestra comunión con el Dios de los cielos. Es importante que nosotros hagamos esa limpieza. Por eso, cuando se acerca la época de panes sin levadura,
el Eterno manda a limpiar la casa. Dentro de las raíces hebreas o dentro de la costumbre hebrea, se hace una semana antes de la fecha. Inclusive se insta a los niños a que no se encuentre absolutamente, o limpiar la casa, y se motiva a los niños para que ellos busquen ahí en esas partes donde usted y yo, ya por la juventud que tenemos, ¿verdad? Nos impide llegar. Entonces, y eso ayuda a los niños también a mantener una conciencia despierta a las cosas del Eterno, de que mantengamos nuestro hogar limpio de suciedades, muchas cosas. Hermano, ¿aquí le puede preguntar algo? Sí, señor, claro que sí. Por ejemplo, la luz del mundo. Jesús, mientras tanto estoy en el mundo, luz del mundo estoy. Pero seguidamente le dijo a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Claro. Entonces, también hay hombres que hoy en Jesucristo usa vasos, Claro. para alumbrar, lo que alumbra la luz de Cristo, pero a través de un hombre. Amén. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de panes sin levadura se nos insta a sacar la levadura de nuestra casa, empezando por la suciedad. Limpie cajones, que si tienes cosas que ya no sirven y que están ahí nada más ocupando espacio, todo eso tiene que ir literalmente, se tiene que ir literalmente. La levadura física de la comida, todo lo que haga con levadura también se va en esas fechas, para que lo que necesita, échala afuera, pero eso es solamente un simbolismo físico. Hermano, Ezequías, cuando tuvo esa grande bendición de parte de Dios, que dio 15 años, nomás te vi, le dijo, ordena tu casa. ¿Sí? Correcto. Y a qué se refería, ¿verdad? Que no era físico, era Correcto, la familia espiritual. estaba mal. Número 2, la levadura de los fariseos. El Señor habla de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Las doctrinas de los hombres agregadas a nuestra fe en el Mesías y en su palabra, su Torá. Amén. Alguien que me pueda leer, por favor, Mateo capítulo 16, verso 12. Mateo 16, Mateo 16, verso 12. Y Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Vamos a buscarlo. Mateo 16, 12. Sí. Mateo 16, 12. Dice, entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Amén. Correcto. Entonces, las falsas doctrinas que existen hoy en día en el mundo. Entonces, ahora, ¿cómo distinguir una falsa doctrina? ¿Se recuerdan el ejemplo que les di aquella vez sobre mi amigo, el que trabaja en un banco? ¿Cómo identificar un billete falso? Conociendo el verdadero. Si no conocemos la doctrina bíblica, si no conocemos la palabra de Dios, no sabremos nunca identificar la falsa doctrina de los fariseos. Así es. Entonces hay que conocer la palabra, hay que estudiarla, hay que ponerla por obra. Amén. Amén. Por eso dice una parte que el Señor quiere que todos sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Correcto. Ok. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice así: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, la tradición de los hombres. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. En otra versión dice, ustedes hacen un arte, son unos artistas haciendo la ley de Dios a un lado para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y eso es lo que hoy en día vemos, amados hermanos. Y lo que estuvimos hablando la semana pasada, que hay gente que hoy en día, lo que dice en el libro de Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. ¿Amén? Y eso lo estamos viendo dentro del ámbito religioso hoy en día.
Entonces debemos de desechar, que es lo que estamos viendo acá, que el Señor dice, sacar la levadura de los fariseos. Amén. Entonces, como ya lo expliqué, la levadura de los fariseos son las opiniones de los hombres agregadas a nuestra fe en el Mesías y en la Torá, en su palabra. Tanto doctrinas cristianas como doctrinas judías, lo que sea que la Escritura dice que no debes hacer, y eso hacemos, es levadura. Si la Biblia dice una cosa y viene alguien, llámese pastor, apóstol, profeta, como se llame, ministro, como quiera que se llame, hermano, pero es que la Biblia sí, pero es que, mire, a mí Dios me dio una revelación. No, hermano, todo está revelado en su palabra. Y la revelación que Dios dio en su palabra no la cambia absolutamente nadie. Ya lo vimos, que la Biblia dice, no le añadan ni le quiten. Por eso el apóstol Pablo, este evangelio anunciado por mí, yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Exactamente. Por revelación de Dios. Exactamente. Quiere decir que hay hombres que tienen que tener revelación de Dios La- para poder. Pero la revelación que el hombre tiene es lo que ya está escrito en su palabra. No se puede inventar una revelación nueva. Lo que está escrito dice la Escritura. Estos son misterios que antes el hombre no sabía, pero ahora son para los apóstoles. Dice, a nosotros nos ha llegado esa revelación. Ok, entonces, eso es hacer algo que la Biblia dice que no hagas. Eso es añadirle levadura. Lo que sea que la Escritura no lo determina, pero luego te dicen tienes que hacerlo así, porque así lo hacemos nosotros, eso también es levadura. Y eso también se tiene que ir de tu vida. Hermanos, le voy a decir algo. ¿Ver un partido de fútbol es pecado? No, No es pecado. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? 2 horas. 2 horas y a veces hasta más, ¿verdad? Y a la Biblia no llega ni a 1 hora, ni a media hora. Y a alguien le da pereza ver un partido de fútbol. No, Hay gente que hoy se levantó a las 4 de la mañana sí, es correcto. a ver un partido de fútbol. Yo pregunto, hablando de los creyentes, ¿verdad? Porque ya la semana pasada vimos que a nosotros no nos toca juzgar a los de afuera, pero sí a los de adentro. Lo que dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. Pero ¿cuánta gente de esa que hoy se levantó, que son creyentes, pecaron? No. El problema es que no lo hacen para buscar de Dios. No hay- A la lectura de la palabra no le dedican las 2 horas que se le dedica a un partido de fútbol. Se cansan, 2 horas son- No se le dedica el tiempo que se le dedica a una película en la televisión o a un programa X que dura 2 horas. 3 horas se le van como nada y ya cuando terminó el programa, ay, lástima, tan bueno que estaba. ¿Sí o no? Sí, así es. Y si es un programa semanal, están deseando que venga la otra semana para seguir con el bendito El programa. trabajo que los hombres hacemos para el bienestar físico, humano, dedicamos 8, 10 horas y no nos lo juntamos y vamos puntualmente y llegamos a la hora ajá. que es una Pero hora, 2 a la horas, pero a la todo reunión, poderoso. pero a la reunión de la palabra, al estudio de la palabra, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros realmente a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánta gente de esas que se levantó hoy a las 4 de la mañana se levantan todos los días a la misma hora a orar? Dedicarle el tiempo. Entonces, Hay gente que tiene- Entonces, eso sí es, amado hermano, eso sí lo considero yo, que hay gente que se pierde un estudio o una reunión de la escritura por un partido de fútbol, por una película, por una reunión familiar, por una fiesta pagana, por un montón de cosas que la escritura no lo dice. Ahí es donde y por eso es que la gente vienen doctrinas de demonios y doctrina de hombres a enredar a la gente, porque la gente no dedica su tiempo al estudio de la palabra. En la iglesia de la luz del mundo donde yo voy, hay 3 oraciones por día. Sí, amado. En la Biblia dice que todos los días se reunían en los templos y en las casas repartían con sencillez. Y entonces quiere decir que lo de Dios no es un sábado, como el antiguo pacto lo dice, que el Señor lo está
pasado es Jesucristo, el que guía, mira que está. Sigamos, hermano. Sigamos en el estudio. Ahorita hablamos. Ok. Número 3, entonces. Dijimos que la levadura física, dijimos que la levadura de los fariseos, amén. Y la tercera es la levadura de los saduceos. ¿Y cuál es la levadura de los saduceos? ¿Qué era lo que negaban los saduceos? Las obras del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Es no reconocer el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y en la resurrección de los muertos, eso lo negaban ellos. Cuando entonces nosotros negamos la obra del Espíritu del Santo Dios, del Ruach HaKodesh, amado hermano, y es el Espíritu el que nos lleva a nosotros a toda verdad. Amén. Así es. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu de Dios. Aquí yo no vengo a convencer a nadie porque a mí no me toca esa función. Mi función me toca a mí es enseñar la Escritura, enseñar la palabra, enseñar, pero cada uno tiene que tomar su decisión. Y si el Espíritu, usted no escucha la voz del Espíritu que le está hablando a través de su palabra, usted se cierra a esa voz del Espíritu, ¿quién lo va a convencer? Porque es una función mía. Es una función del hombre. Esa es la función del Espíritu Santo. Dice, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 23. Hechos 23, 6 al 8. Hechos capítulo 23. Hechos 23. 6 al 8. Entonces Saúl, sabiendo que una parte de Shaelín era saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanhedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de los fariseos. ¿Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que se me juzga? Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni mensajeros, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Entonces, si no creemos en la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo dice, vana es nuestra fe. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado a quien nosotros le prestamos oído. Porque sin el conocimiento de la Escritura, entonces la gente va a ser fácilmente llevada por doctrinas de error. Amén. Entonces, para saber cuál es la levadura de los saduceos, tenemos que saber qué es lo que ellos creían. Los saduceos no creían en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. No creían en la resurrección. La levadura de los saduceos sería negar la obra del Espíritu Santo, no creer en el mover sobrenatural del Ruach y en la resurrección de los muertos. Muchas personas que empiezan a estudiar la Escritura, la Torá, y muchos que dicen estudiar raíces hebreas, caen en esto, comienzan a decir que el Espíritu Santo no es Dios y por lo tanto no tiene importancia. El Ruach HaKodesh, el Espíritu, y él, en su Espíritu, es su mover, Él es el que hace todas las cosas. Yo no sé si usted no puedes creer en el mover del Espíritu, pero Él es el quien nos ha traído hasta aquí. El Espíritu Santo es el que nos motiva a nosotros. Él es el que nos da el aliento, nos da la fuerza, nos da el ánimo para seguir adelante cuando usted y yo hemos estado desanimados. Pregunto, ¿alguno de nosotros en algún momento se ha sentido desanimado que ya no quiere? Como decimos popularmente, como se dice popularmente, con el deseo de tirar la toalla. Y es el Espíritu Santo. Hermano, pero hay algo dentro de nosotros. Realmente de acuerdo que Dios es Espíritu y es Santo. Por eso Jesucristo dijo, Dios es Espíritu. Luego vemos que cuando dice que el que iba a nacer era ahora el Espíritu Santo, es hijo de Dios. ¿Quién es hijo? De Dios y del Espíritu Santo es lo mismo. Ok, número 4. La levadura de los corintios.
La levadura de los corintios. ¿Cuál era la levadura de los corintios? Lo estuvimos viendo parte la semana pasada. Amén. En Primera de Corintios, desde el capítulo 5, desde el 1 al 13. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada esa levadura. La levadura de los corintios es la tolerancia del pecado, tanto en la congregación como en la familia. Si usted sabe que su hermano está en pecado y lo está dejando porque tienes miedo en decírselo y de enfrentarlo, entonces usted también carga con el mismo pecado. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Recuerda lo que dice ahí en Corintios, que había un pecado tal dentro de la congregación en Corinto que aún los paganos condenaban ese pecado que había dentro. ¿Y cuál era el pecado que había dentro? Que un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y eso era condenado hasta por los del mundo, hasta por los de afuera. Y entonces, cuando nosotros toleramos el pecado dentro de la congregación, y eso lo vemos hoy en día, amados hermanos, que se le tapa el pecado a unos sí y a otros no. Y eso es pecado. Eso es tolerar la levadura de esos fariseos. Ahora, cuando usted conoce que alguien dentro de la congregación está en pecado y usted se cayó, ya sea el líder, el pastor, el ministro, el apóstol, porque hoy es una enfermedad, todo el mundo quiere llamarse apóstol. Correcto. Y entonces, cuando usted siente o cuando usted sabe y usted guarda silencio, usted carga con el mismo pecado. ¿Usted lo sabía? Si hay alguien que está en pecado y usted guardó silencio, ese pecado de esa persona le cae a usted también. Y serás condenado por ese mismo pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Levíticos capítulo 5. ¿A quién hay que comunicarle la falta? Es que Levíticos capítulo 5. Bueno, hay un orden. Levíticos capítulo 5, versículo 1 dice: si alguno que pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Por qué razón el Mesías, Yeshua, cargó el pecado del mundo? ¿Por qué razón? Porque él guardó silencio. Y él se hizo culpable de nuestros pecados. Por eso cuando usted lee Isaías 53, dice, como oveja o como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, cada vez que alguien peca, y usted lo sabe, y no enfrentas a la persona, primero, en el orden establecido por la Escritura, hay un orden establecido por la Escritura. Vamos a ir allá, alguien que me busque Mateo capítulo 18, vamos a buscarlo, Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto consiste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no le hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano.
Amén. Ok. Entonces, ese es el orden. Dice, por tanto, si tu hermano pecó, y usted se dio cuenta que tu hermano cometió un pecado, vaya, búsquelo, repréndelo, entre tú y él, estando a solos. Dice, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Porque siempre cuando alguien peca, nuestro sentimiento debe de ser de restaurar y no de destruir. ¿Sí? Así es. Amén. ¿Verdad? Ayudar al caído. Pero si esa persona todavía, aun cuando usted fue y le habló, conforme lo que dice la escritura, conforme lo que dice la palabra, si te escuchó, gloria al Eterno, te ganaste a tu hermano. Pero si no te escucha, toma 2 o 3 testigos, ve y háblale, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si aún así, vamos a un tercer paso. Amén. Amén, así Esta es. versión dice, y si los desoye a ellos, si no los escucha a ellos, dilo a la congregación. Entonces ya hay que presentarlo a la congregación. Y si aún así esa persona persiste en el pecado, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil? ¿Y qué significa un publicano? Ajeno a la iglesia. al pueblo Una de persona Dios. que está fuera de los pactos de Dios. O sea, ya no se considera un miembro más de la congregación. Porque su testimonio y su actitud y su corazón no arrepentido a pesar de la amonestación, no se puede considerar un miembro más de la congregación. Esos son los pasos. ¿Estamos? Seguimos entonces. Voy a terminar. Entonces dice, pero si lo desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, a la congregación, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo que todo cuanto probáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Bueno, ahí viene otro tema. Entonces, ese es el paso a seguir. Amonéstalo. Si no te escucha, ve con 2 o 3 más. Y si no, presenta a la congregación. Y si aún a pesar de que la misma congregación, y cuando está hablando de la congregación, aquí está hablando también de un liderazgo que tiene que estar atento al cuidado del testimonio de la congregación, que era lo que estaba pasando en Corinto, en la congregación de Corinto, que ese tipo, el que estaba durmiendo con su madrastra, que era la mujer de su padre, era un líder de la congregación. Y hay gente que dice, no hermano, eso yo se lo dejo a Dios, eso no me toca a mí juzgarlo. No, Pablo dice, no deberían ustedes haber sentido tristeza y haber sacado a ese tipo. ¿Por qué? Porque lo dijimos la semana pasada, un poquito de levadura leuda toda la masa. Hermano, una pregunta. Una manzana podrida pudre todas las demás. Correcto. Pero hablando de la cizaña, que estamos hablando de cizaña, ¿verdad? Algo No, de cizaña. no, yo no estoy hablando de cizaña. Sí, es aquel Cizaña que- es otra cosa. que siembra la discordia, Sí. es el que practica el pecado. Esa cizaña no se puede arrancar porque en el día de No, la pero es que siega se arranca. cuando habla de cizaña, cuando la Biblia habla de cizaña está hablando de otro tema. Aquí estamos hablando de la levadura. Y la levadura es el pecado más que nada. Sí, correcto. Entonces, bien. La número 5. La levadura de Herodes. La levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Es el destruir a los siervos de Elohim, a los siervos de Dios Amén. que predicamos la verdad, que no se quiere escuchar. ¿Cuál era el problema de Herodes?
que Herodes no quería escuchar a Juan. Porque Juan, ¿qué le decía a Juan? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, Herodes vivía con la cuñada. Y por esa causa fue que mandaron a matar a Juan. Amén. En Marcos capítulo 6, verso 14 dice que Herodes escuchaba a Juan y le tenía temor. Tenía temor de Juan. ¿Por qué razón? Porque Juan hablaba con la verdad. Juan el Bautista. Ese era el problema. A Esteban lo mataron por hablar la verdad. Entonces dice que Juan escuchaba a Juan el Bautista y lo escuchaba de buena gana, porque sabía que era profeta y le tenía temor de lo que podía suceder si moría Juan, pero lo tenía encarcelado. Y luego un día llegó su cuñada, lo sedujo, amén. Así es, amén. Y él se dejó seducir, se metió con ella, mató a su hermano, que eso fue lo que hizo Herodes, mató a su hermano para quedarse con la mujer de su hermano. Y Juan le decía, no puedes estar con la mujer de tu hermano. Pero dice que entonces la mujer fue y mandó a matar, usó a la sobrina. Y le hizo un bailecito ahí, movimiento de cadera, dejó como loco a Herodes. Y le dice, pídeme lo que quieras. Y Satanás le sabía llegar a Herodes. ¿Y qué le pide la muchacha? No le dice, te doy la mitad del reino. O sea, usted sabe que un rey le diga a usted, te doy la mitad del reino. ¿Y sabe cuál era el problema? Que cuando habían testigos y lo que el rey decía era un decreto y no se podía quebrantar. Lo que el rey prometía tenía que cumplirlo. Y la muchacha le dice, dame la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Y mandó a matar al profeta, porque el profeta se dice que desde el fondo del calabozo Juan seguía diciéndole a Herodes su pecado. Así es, amén. Entonces nosotros tampoco podemos callar, ni en la familia, ni en la congregación, cuando alguien está cometiendo un pecado y lo seguimos tolerando una y otra vez. Y usted no puede estar diciendo, eso se lo dejo a Dios, porque entonces usted vio y cayó, te cae Levíticos capítulo 5. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces, le decía, no puedes estar con la mujer de tu hermano. Eso muestra entonces que al igual que con Acab, que temía a Elías, pero cuando llegaba Jezabel, él agarraba fuerza. Era por causa de la mujer que tenía una influencia sobre él. La mujer de Herodes también tenía esa influencia sobre él. Cualquier persona que escucha la palabra y reconoce que se le está predicando la verdad, pero aún así decide a no obedecer o hasta echarle tierra al que le predica y habla mal del hombre o la mujer que le predicó la verdad, no que le predicó cualquier tontera, sino que le predicó la verdad, Así es, amén. y tratando de ensuciar la reputación para destruir ese ministerio, si estás haciendo eso, o cuando alguien le predique la verdad de la palabra tal cual debe ser, usted se enoja y maldice la vida de quien está hablando, usted es como Herodes. Así es, amén. Y eso también es levadura. La levadura de Herodes. Cuando te enojas porque te dijeron la verdad. Cuando te enojas, cuando te hablamos con la verdad de la Escritura. Cuando te lo mostramos, porque no es una cuestión de presentarte una opinión como un teólogo o una opinión como a mí me parece, porque aquí no cabe el a mí me parece. La palabra es una sola, la Escritura es una sola, no cabe el a mí me parece o yo creo. A mí Dios no me va a condenar por irme a meter a tal lugar. A mí Dios no me va a condenar. Esa es su opinión, pero la Biblia puede estar diciendo otra cosa. Pastor, Entonces, ¿qué me interesa a mí? Lo que dice la Biblia y no lo que diga el hombre. una pregunta. Sí, señor. San Pablo es un hombre.
Pablo. Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Entonces hay que ver qué clase de hombre es el que está hablando. Porque hay hombres que no nos ha mandado Dios. Dice, ¿y quién predicará sin haber sido enviado? Como está escrito, habría que estudiar eso muy bonito. Claro, lo que Pablo hablaba estaba acorde con lo que dice la Escritura. Amén. Era él que hablaba con Dios. ¿Cuál es la levadura? ¿Cuál levadura es la que usted está teniendo? Preguntémonos, ¿cuál es la levadura que hemos estado cargando? De la que hemos visto ahorita. Dirá, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o todas. Sí. Eso es bueno reconocerlo, hermano. Eso es bueno reconocerlo. Entonces, espero que solo sea la primera, que simplemente sea cuestión de limpiar su casa. Y mientras limpia su casa, haga un análisis de su vida. Pero si hay otro tipo de levadura, de las que mencionamos aquí en su corazón, usted necesita ser realmente limpio, sacar la levadura de su vida. Amén. Necesitamos, nos incluimos todos, necesitamos sacar la levadura. Voy rápido porque el tiempo me avanza ya. Amén. Estas categorías son una especie de pecado. Estamos llamados a sacar completamente de nuestra vida la levadura en estos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Esos 7 días son un simbolismo de los 7000 años de la creación hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Es allí cuando ya no habrá pecado ni muerte. Por lo tanto, debemos considerar la ordenanza de sacar la levadura, no como un rito para 7 días al año, sino como un hábito para toda nuestra vida. Amén. La celebración de la Santa Cena. Una orden muy sencilla y una implicación muy grande. Cuando Yahweh ordenó a los israelitas que cocieran panes sin levadura antes de salir de Egipto, lo hizo porque si lo hacían con levadura se les iba a echar a perder y no tendrían nada para comer durante los días que van a estar siendo perseguidos. Éxodo capítulo 12, verso 39 dice: de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echado de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Pero obviamente esto solamente es la implicación física. Necesitamos comer. También entonces lo hizo para que ellos tuvieran un recordatorio perpetuo de que podían despojarse de las costumbres egipcias, como la levadura, y aún así solo depender de Él, solo depender del Padre Celestial, que era quien los estaba libertando. Amén. Deuteronomios capítulo 16, versículo 3. No comerás con ella pan leudado, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Entonces dijimos que esta fiesta de panes sin levadura es un recordatorio de que estuvimos esclavos un día en Egipto, en el mundo, esclavizados al pecado, a la inmoralidad, y el Eterno, el Señor, nos libertó a través del sacrificio del Mesías, a través del sacrificio del Cordero. Igual que en Egipto, ¿verdad? Que fue sacado la sangre y untada en los lindeles de la puerta y nos libró de la muerte. Todo esto es un simbolismo. Cada una de las fiestas o cada uno de los moedín se cumplen en el Mesías. Amén. Entonces, cuando Elohim nos ordena que saquemos la levadura de la casa por 7 días y una persona no es capaz de cumplir un mandamiento tan sencillo, muestra rebelión del corazón, tal como Lucifer. Y sin duda no va a ser capaz de despojarse de la levadura que tiene en su corazón. O sea, si no somos capaces de cumplir el mandamiento que dice durante 7 días, no comas pan con levadura. Si no somos capaces de cumplir ese mandato físico, ¿seremos capaces entonces de cumplir, de sacar la levadura que llevamos por dentro? No lo vamos a hacer. Y la persona que no saque la levadura de su casa, dice, será cortado de la congregación. Éxodo capítulo 12, versículo 19.
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Relación entre Pesach y Hamatzot. Elohim nos pide algo muy fácil: limpiar nuestra casa. Cualquiera que no sea capaz de hacer eso, entonces muestra levadura, y no solo en la casa, pero también en el corazón. Así es que cuando limpie su casa, haga ese análisis. ¿Qué cosas pueden estar mal en mi vida? Para que cuando llegue el Moedín de primavera de panes sin levadura, yo no debo tener inmundicia en mi vida. Hay una relación muy cercana entre Pesach y panes sin levadura. Ocurre prácticamente al mismo tiempo. Es porque son símbolos de diferentes actos que ocurren en el mismo evento. ¿Cuál es el evento? La salvación del alma. Hermano, voy a dar un testimonio. Ahorita, hermano, porque estoy ya rapidito con el tiempo. Sí. ¿Está bien? Está bien. Entonces, salvación en hebreo es la palabra que la encontramos en el Strong con el H3443. Salvación en hebreo, ¿cómo se dice? Yeshua, que es el verdadero nombre al que conocimos como Jesús. Yeshua. Salvación significa, Yeshua significa salvación, liberación, auxilio, victoria, liberación, prosperidad, salvador, salvar, triunfo, victoria, algo salvo. Eso significa Yeshua. Entonces, relación entre Hamatzot y panes sin levadura. Esto lo habíamos visto cuando di el tema de la salvación. Amén. Y tenemos unas letras del hebreo pictográfico, que no es el hebreo que conocemos hoy en día. Amén. Salvación. En la parte, le voy a mostrar aquí, ya los que ya tienen el PDF lo pueden ver, pero aquí les voy a mostrar. El hebreo, el idioma hebreo se lee de izquierda a derecha. El español lo leemos de izquierda a derecha. Nosotros el hebreo lo leemos de derecha a izquierda. Aquí, este es el hebreo pictográfico. Estos símbolos. Amén. Eso se le llama hebreo pictográfico. Entonces, ¿a esto qué se le parece? Un ojo. ¿Esto qué se le parece? Dientes. Y esto aquí se le parece a qué? Una mano. ¿Sí o no? Ok. Eso tiene un significado. Esas son las letras. Las letras Ayin, el ojo, la Shin, que son como unos dientes, y la Yod, que es una mano, un brazo extendido. Se escribió, este será el hebreo antiguo. Ahora se escribe diferente. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí la letrita esta pequeña acá, este es el hebreo actual. ¿Ya? Tanto diferente, ¿verdad? ¿Ves? Entonces el Ayin es esta es la Shin, el moderno. Amén. Amén. Entonces, y la Yud es como una tilde, como una comita arriba. Eso se pone siempre arriba. ¿Ok? Entonces, ese Ayin, esa Shin y esa Yod significa salvación. ¿Ok? En la parte izquierda, ya les enseñé, tenemos la Yod, que es un brazo y una mano cerrada. Significa trabajo, acción y adoración. En medio, la Shin, que es un símbolo de 2 dientes frontales y significa comer, afilado, destruir, presionar, consumir y reír. A la derecha tenemos la Ayin, es un ojo que significa ver, conocer, vigilar, sombra, excelencia, experiencia y mirar.
Estas son las tres palabras que conforman la palabra Yeshua, salvación. Amén. En el hebreo pictográfico, y nos debe decir mucho, nos dice mucho. Bajo tal interpretación, esa palabra allí, con el ojo, con los dientes y con el brazo, bajo esa interpretación del hebreo pictográfico, ser salvo significa ser rescatado de un mal, seguido de la destrucción de lo que te oprime, lo que te lleva a poner la mirada en quien te liberta. Ese es el orden que vemos en la liberación de Israel. Yahweh primero rescató a su pueblo de la esclavitud, ejecutando su juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Eso lo vimos en las 10 plagas. Y trayéndoles a libertad, y luego ellos le correspondieron obedeciendo sus ordenanzas. En otras palabras, primero tiene que suceder el rescate y la liberación del pecado, y luego quien ha sido libertado debe voluntariamente desear dejar en su pasado todo lo que antes le oprimió y así agradecer de manera correcta a quien lo libertó. Amén. Por eso es que en Hebreos dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador, el que llevó el acto. ¿Quién consumó el acto de salvación en nuestras vidas? Yeshua HaMashiach. Amén. Él es, y por eso nuestra mirada no la podemos poner en el hombre, no la podemos poner en ningún líder religioso, llámese como se llame. Nuestra mirada puede solamente estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué razón? Porque el hombre peca, porque el hombre falla. Yo hoy puedo estar aquí, mañana te puedo fallar, pero hay uno que está sentado en su trono que no falla. ¿Cómo dijo Cristo que hay que recibir al Señor? Amén. Le dijo a los apóstoles, que a vosotros reciben, a mí me Claro. recibe, y que me recibe a mí, recibe al Claro, Padre pero que me envió. pero mi mirada en cuanto a mi Salvador la tengo que poner solamente en Él. Yo no puedo poner la Si yo mirada no confío en más el que nadie. Él envía, yo Claro. confío en Él. Claro, Yo claro, no hago pero caso mientras al que ese profeta, hombre se como los mantenga, apóstoles, mientras que ese hombre se mantenga en la fe y mientras que ese hombre se mantenga en la palabra. Entonces, sí, es Ok, de Dios. exactamente. Segunda Entonces, Crónicas 20:20 dice que son seguros, tan seguros los que creen en Jehová y prosperados los que creen en su Dios. ese es el orden que vemos en la liberación de Israel. Amén. Que primero fue rescatado, fue destruido su enemigo y el pueblo puso su mirada en aquel que lo rescató para obedecer su mandamiento. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Si alguien se murió, sigue viviendo en esta tierra. Ya no está en esta tierra, ya no está en este ámbito. Entonces, si usted murió al pecado, ya no puedes vivir en el pecado, porque ya muriste al pecado. ¿Sí o no? Verso 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? En el pecado. Verso 3. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Mesías Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Mesías fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Si hemos venido al Mesías, si hemos aceptado su muerte en la cruz del Calvario, si hemos recibido perdón a través de su sacrificio, no podemos seguir viviendo en el pecado, porque juntamente con él también hemos sido crucificados. ¿Estamos? Entonces, pero esa consagración, hermano, que dice el apóstol Pablo, que le va a suceder
cuando usted ya vino a la salvación, no es algo gradual, no debe de ser gradual, porque entonces, ¿dónde deja usted la obra del Espíritu Santo en su vida? La obra del Ruach HaKodesh lo puede transformar en un instante. Porque eso lo digo por experiencia propia. Cuando yo me convertí, hermano, no es que, mire, hay gente que dice, no, hermano, pero es que la salvación me viene. Yo antes iba 3 veces por quincena al prostíbulo a buscar prostituta. Ahora voy una sola vez a la semana. Igual. Entonces no puede ser gradual, como alguien dice. Yo antes me fumaba 5 paquetes, ahora me estoy fumando 4 nada más. No puede ser gradual. Si realmente has sido salvo, si realmente entregaste tu corazón al Mesías, si realmente entregaste tu vida a Él, debe de haber una transformación total en nuestra vida. Amén. Entonces, si Yahweh construyó el mundo en 6 días, no puede transformar una vida de una manera instantánea. Entonces considere esto: si usted en el momento en el cual vino a Yeshua no sintió deseo de ofrecerse y obedecer lo que decía, realmente usted tiene que preguntar, ¿realmente fue usted salvo? ¿Realmente me entregué realmente al Señor? Porque al igual que pecar es una decisión, dejar de pecar también es una decisión. Amén. Hay gente que dice, ay hermano, es que si Dios no, yo le pido a Dios que me quite la amante que tengo, pero no me la quita. ¿Acaso Dios te la dio? Él no te la dio. Hay cosas que Dios no quita. Hay cosas que usted y yo tenemos que dejar voluntariamente. Porque voluntariamente pecamos, voluntariamente deja de pecar para que seas aceptado por el Padre, para que entres en salvación. Cuando los egipcios vieron las maravillas de Yahweh, que Yahweh estaba haciendo, se fueron con los israelitas. Muchos, ya lo vimos eso, muchos egipcios que vieron las maravillas en 9 plagas anteriores, y cuando la orden fue que sacrificaran el cordero de Pesach y que untaran la sangre de ese cordero en los lindeles de la puerta, porque la muerte, el Eterno venía a herir de muerte a los primogénitos los egipcios, y aquel que no tuviera la sangre en los lindeles de la puerta, la muerte le llegaría. Y si la Biblia dice que salieron muchos egipcios, una gran multitud mixta salió junto con los israelitas, significa que ellos creyeron en el Dios de Israel, que obedecieron la orden del Dios de Israel. Amén. Y ellos también obtuvieron salvación. Cuando los egipcios vieron las maravillas que Yahweh estaba haciendo, se fueron con los israelitas. Dice la escritura que salió una gran multitud mixta con ellos. Entonces tenga en cuenta, Pesach viene primero, porque Yeshua, que es nuestro Pesach, nuestro cordero de Pesach, se entregó primero por nosotros. Luego viene panes sin levadura, porque es donde nosotros le mostramos a Él que valoramos su sacrificio, obedeciendo sus órdenes, que son bastante sencillas. Y es bíblico totalmente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Amén? ¿Y cómo demostramos ese amor? Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 está la respuesta. Pues este es el amor a Dios. Ya sabemos que Él nos amó primero. Pero este es el amor a Dios. O sea, ¿cómo yo le demuestro mi amor a Dios? Que guardemos
sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no son difíciles de obedecer. Lo único que necesitamos es tener la voluntad nuestra de obedecerle. Amén. Hacer su voluntad. Amén. El apóstol Pablo se hacía pasar como si estuviera en la ley, aunque no estaba en la ley, y se hacía pasar como si estuviera en la ley, aunque sí estaba en la ley, porque estaba en la ley de Cristo. Guardar Pesach es bien fácil. Es como la persona que dice, yo tengo a Jesús en mi corazón y ya. O sea, cualquiera lo puede hacer. O sea, no es decir, yo ya acepté a Jesús. Así es, amén. No es decir, yo me congrego en tal lugar. No es decir eso. Eso lo hace cualquiera. Porque hasta los borrachos entran a la iglesia. Pero la Y hasta iglesia- los borrachos aplauden, cantan los coritos y se los danzan también. Lo diferente es que Jesús dijo que agregaba a su iglesia los que iban a ser salvos, no a las iglesias. Entonces, oiga bien, Claro, que no es Entonces, la iglesia. eso lo puede hacer cualquiera. Es decir, es disfrutar la libertad y la alegría, pero cuando entiende el significado de los panes sin levadura, es donde entiende que conlleva un sacrificio. Es despegarse lo que usted ha tenido tan arraigado que ya se ha vuelto parte de usted. Y que sentimos que sin eso no sabríamos definirnos. O sea, celebrar panes sin levadura debe conllevar un sacrificio nuestro. ¿De qué? Despegarme de las cosas del mundo que están tan metidas en mi vida que a veces siento que sin eso no puedo vivir. ¿Ve? Ay, hermano, es que la novelita de las 9, mira, acaba de empezar y está tan buena. Se fueron los amenes, los aleluyas. Gloria a Dios. Pero ya es Ay, es que mire que tal cosa. que es difícil, ¿cierto? Entonces, por eso conlleva un sacrificio. Ahora, si el Padre Celestial, acabamos de leer, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores. ¿Y qué es un pecador? Un pecador es un enemigo de Dios. En que siendo nosotros aún enemigos de Dios. Por eso Pablo dice ahí en Romanos, alguno se atreverá a morir por alguien. Cuando mucho alguno se atreverá a morir por el bueno y no por el malo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, o sea, siendo nosotros enemigos de Él, mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, Él se despegó de lo más valioso y a nosotros nos cuesta dejar las cosas de Una este mundo. condición en que estábamos y una en que estábamos, porque dice, y eso éramos muchos de nosotros. Exactamente. Porque en el tiempo antiguo dice el fornicar, que estaba muerto, pero ahora habéis crucificado la carne. Ok, entonces, guardar Pesach es bien fácil. Es como la persona que dice, yo tengo a Jesús y listo. No. Pero disfrutar de la libertad y de la alegría, pero cuando entiende el significado de panes sin levadura, es donde entiende que conlleva sacrificio, es despegarse lo que usted ha tenido tan arraigado, que ya se ha vuelto parte de usted y que sentimos que sin eso no sabríamos definirnos. Recuerda, la levadura se mete en la masa y ya no sabes dónde está la masa verdadera y dónde está la falsa. Y eso lo vemos hoy en día dentro del sistema religioso. La gente quiere adorar a Dios y se hace llamar creyente, cristiano, evangélico, como quiera llamarse, pero no se distingue con los del mundo. Hablan igual que los del mundo, visitan los mismos lugares que los del mundo, hablan las mismas palabras, tienen las mismas actitudes,
visitan los mismos lugares del mundo y no hay una diferencia. Por lo tanto, es hasta que usted está dispuesto a dejar atrás su viejo hombre, es que realmente verás las maravillas que Yahweh desea hacer en su vida. Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el nuevo vino en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, nada de lo viejo, nada de la vida pasada anterior puede recibir lo que realmente viene de parte de Elohim. Debemos ser renovados completamente. No podemos querer recibir las bendiciones que vienen a través del Espíritu que el Dios de los cielos quiere darnos a nuestra vida con la misma mentalidad o queriendo seguir viviendo como vivíamos antes en el mundo. Porque no se puede echar vino nuevo en odre viejo. No se puede. Y al revés también. No se puede echar vino viejo en odre nuevo. Tiene que estar renovado. Y eso es lo que entonces el Espíritu desea de nosotros. Que Dios desea de nosotros. Que tengamos una renovación. Amén. Entonces nada de lo viejo puede recibir lo que realmente viene de Elohim. Debes ser renovado completamente. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, haga un análisis cómo éramos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, iracundos, mal hablados, malvividos, desordenados, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Amén. Y la calumnia es completamente ¿qué? Sí, ajeno. completamente. Es malísimo calumniar a un siervo de Dios. Por eso a Moisés comenzaron a hablar mal de él por algo que sí estaba haciendo. Sin embargo, les agarró lengua a los que hablaron mal de él. ¿Cuál pan deberíamos comer? ¿Cuál pan deberíamos comer? Oiga bien. Ya voy a terminar la introducción y comienzo a predicar. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues nuestra ofrenda de Pesach es Mashiach Yeshua, ya fue sacrificada. Así que santifiquemos la fiesta sin nada de levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Después de haber escuchado y leído toda esta enseñanza del Moed de Hamatzot, de panes sin levadura, ya se habrá dado cuenta que realmente no se trata de panes sin levadura, literalmente, sino de aprender a solamente desear el alimento de la Escritura, el alimento espiritual, sin adulteración, sin agregado de hombres, sin teorías personales, sin otra cosa que haga que se mezcle la masa original con la levadura. Así que debemos preguntarnos cómo podemos recibir ese pan
que realmente nutre nuestra vida espiritual. Respondo, mi hermano. Dice que Moisés iba en vez de Dios, la palabra de Dios la que él dirigía. Luego los apóstoles dicen, la palabra de Dios, las palabras oíste del oído de nosotros, no como palabra de hombres, sino palabra de Dios que actúa en vosotros los verdaderos creyentes. Mandó a los apóstoles y dijo, te he puesto para que sea luz a los gentiles y para que sea para salvación hasta la última de la tierra. Ahí está la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 6. ¿Cuál pan debemos comer nosotros? Juan capítulo 6, versículo 29 al 32. Respondiendo Yeshua les dijo, esta es la misbad de Elohim, el mandamiento de Elohim, que tengáis emuná. Ya sabemos qué es emuná, fe en obediencia, en él, en el que él envió. ¿A quién envió Dios? A Yeshua. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:33. Porque el pan de Elohim, el pan de Dios, es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Adón, amo, danos siempre de este pan. Yeshua le dijo, yo soy el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que tiene emuná en mí nunca jamás tendrá sed. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no tenéis emuná. Juan capítulo 6, verso 47 al 50. En verdad, agua, quiere decir eso. sí, emuná es fe. Pero ya la Biblia está en agua, ya por no hay no Emuná es fe en obediencia. En verdad, y en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Juan capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Entonces, el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yeshua es el cumplimiento de Pesach. Es el cumplimiento profético de Hamatzot, de panes sin levadura. Yeshua cumplió los panes sin levadura porque lo hizo en el momento en que fue sepultado y se llevó los pecados del mundo. O sea, sacó nuestra levadura. La levadura que había en nosotros fue sacada con la posibilidad de una vida sin pecado que habíamos cargado. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. La levadura fue justamente porque los pecados que Yeshua cargó no eran propios. O sea, ¿por qué? Porque él no pecó. Él era sin pecado. Y por esa causa, porque no eran sus pecados, sino
los nuestros, fue que la muerte no lo pudo contener. El pecado se paga con la muerte, pero cuando Él murió, se despojó de los pecados que lo hicieron morir, porque murió voluntariamente, pudo vivir. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, así es, recibió del Padre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Conclusión, vamos a concluir este tema aquí. Debemos tener muy claro que quitar la levadura de nuestras vidas es como empezar a hacer una dieta y tener que sacar de nuestro refrigerador y de nuestra alacena los alimentos que saben rico, pero nos perjudican. Solo aquellos que tengan la voluntad de agradar a Yahweh harán esto por 7 días, un hábito constante. Quienes solo desean vivir de las experiencias harán sonar bombos y platillos de esta fiesta y adornarán su casa y sus vidas de todo lo que realmente deberían estar sacando, la levadura. Pero si usted toma los 7 días de los panes sin levadura como un patrón, no solo para una semana, sino para siempre mantenerse limpio de la levadura, entonces usted realmente estará creciendo hasta ser a la estatura del varón perfecto. Primera de Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestro Pesach, que es Mashiach, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? Sinceridad, y que vivamos una vida de verdad. Gloria Amén. a Dios que puso un ministerio que para eso es para perfeccionar a los santos, que se puso apóstoles, pastores, profetas, y si no hubiera ese ministerio no perfeccionaría la iglesia. Están para eso. El que diga, no, ese ministerio no tiene que existir ahora, está diciendo somos perfectos, ya llegamos a la perfección. Bien, amados, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Así que agradecemos a los hermanos en Facebook y en YouTube, que el Eterno les bendiga, a los hermanos de la congregación, que podamos seguir estudiando la